El tiempo no se dobló con violencia. No hubo choque, ni vértigo. Solo silencio. Cuando mis patas tocaron el suelo seco y caliente, sentí un mundo que aún no tenía nombre. El viento cruzaba colinas desnudas y el cielo parecía más grande que cualquier otro que yo hubiera visto. No había ciudades ni caminos, solo tierra, piedra y humanidad en su estado más crudo. Estaba en un tiempo anterior a lo que llamamos historia, antes de la escritura, antes de la agricultura, antes de las ciudades. Los humanos vivían en pequeños grupos móviles, siguiendo las estaciones, acompañando rebaños, recogiendo lo que la tierra ofrecía libremente. Nada allí sugería permanencia, todo era movimiento y paso. Pero algo destacaba. En una elevación suave, vi movimiento constante. Personas cargaban piedras demasiado grandes para un campamento común. No era refugio, no era casa, era construcción. Y en ese tiempo, eso no debería existir. Me acerqué con cautela. Nadie parecía notar mi presencia. No porque me escondiera, sino porque ese no era una era en la que gatos observadores tuvieran lugar en las historias humanas. Era un detalle del paisaje, una sombra entre muchas. El lugar era Göbekli Tepe, un nombre que solo surgiría miles de años después, cuando arqueólogos encontraran el sitio enterrado. Para esas personas, era simplemente un montículo en el paisaje, elegido por razones más allá de la supervivencia inmediata. Y eso ya era extraño. Aquí, antes de cualquier aldea permanente, antes de cualquier campo cultivado, alguien decidió erigir algo que no alimentaba el cuerpo, algo construido para la mente, para el espíritu o para una necesidad más profunda, la necesidad de significado. En el centro del lugar, pilares de piedra en forma de T se alzaban contra el cielo. Eran enormes, tallados en un solo bloque, pesando muchas toneladas. No había metal, no había ruedas, no había animales de carga. Solo manos, cuerdas, palancas y el tipo de persistencia que dura generaciones. Los pilares estaban cubiertos de relieves. Zorros, serpientes, jabalíes, buitres. Animales que cazan, amenazan, observan. Casi ninguna planta. Ningún rostro humano. Era un mundo donde los animales dominaban la narrativa tallada en piedra. A la luz menguante, podía ver que no eran rasguños improvisados. Las líneas eran firmes, repetidas, estandarizadas. Había estilo, proporción, jerarquía visual. Alguien había aprendido a esculpir allí. Y continuaba enseñando a otros a hacerlo igual. Alrededor, vacío. Ninguna aldea densamente ocupada. Ningún grupo de casas de piedra. Solo algunos refugios simples cerca, más como campamentos que como ciudad. El monumento estaba listo mucho antes de cualquier trazo claro de vida urbana. Esto invertía la historia que nos gusta contar. Imaginamos aldeas primero, luego ciudades, luego templos. Aquí, el templo parecía venir antes que todo. La arquitectura de lo sagrado precedía la arquitectura de la vida cotidiana. Me di cuenta de que la pregunta ¿cómo construyeron esto? Era importante pero secundaria. La pregunta más profunda era ¿qué era tan urgente, tan necesario, que justificara levantar piedras masivas antes incluso de asegurar una vida estable? Eran cazadores-recolectores. Dependían de la caza, de recoger plantas silvestres y del conocimiento del territorio. No tenían reyes, ejércitos permanentes, ni ciudades. Y sin embargo, aquí estaban, reunidos alrededor de un proyecto que trascendía la supervivencia inmediata. Para construir Göbekli Tepe se requería coordinación de tareas, división del trabajo, planificación del tiempo. Necesitaba que muchos aceptaran dedicar esfuerzo a algo que no se podía comer ni vestir. Eso exige más que necesidad, exige creencia. Nadie carga piedras masivas por curiosidad. Había una idea compartida, quizás una cosmovisión, quizás una ansiedad común ante lo desconocido. Una promesa de que, si estas piedras se mantenían firmes, el mundo tendría más sentido. Miré sus rostros quemados por el sol.
No vi pánico, vi concentración. Gestos repetidos pasados de mano en mano. Había reverencia por el espacio que estas piedras definían. Entrar no era un acto neutral. Era cruzar un umbral simbólico. No escribían, pero recordaban. La memoria estaba hecha de historias contadas, gestos repetidos, caminos recorridos. En lugar de registrar lo cotidiano, tallaron símbolos capaces de cruzar milenios. Göbekli Tepe era menos una herramienta y más un mensaje. En ese espacio, la organización humana no aparecía como medio para cultivar, sino como medio para significar algo. Reunirse no era solo sobrevivir, era decir en conjunto, estamos aquí y esto tiene sentido. Durante siglos, enseñamos que la religión surgió para organizar ciudades y estados. Primero agricultura, luego excedente, luego templos y dioses para legitimar el poder. Göbekli Tepe invirtió esa secuencia. Quizás no fue la ciudad la que creó lo sagrado. Quizás fue lo sagrado lo que convocó a la ciudad. La necesidad de ritual, de encuentro, de hablar con algo mayor, puede haber reunido personas antes que cualquier muro, plaza o mercado. Los pilares centrales eran figuras antropomórficas sin rostro, brazos, manos, cintos, a veces animales colgando, pero ninguna mirada esculpida. Eran presencias anónimas, más ideas que individuos. Fuerzas, no personajes. No sabemos qué nombre les daban. Quizás ni usaban nombres, pero es claro que veían más que piedra allí. Eso organizaba espacio, cuerpo y miedo. Decía dónde comienza el silencio, dónde hablar bajo, dónde mirar hacia arriba. Y no había campos de trigo cerca. Antes de la cosecha, ya había altar. Antes de la escritura, ya había símbolo. En lugar de pedir protección para cultivos, parecían pedir orden en un mundo impredecible. Göbekli Tepe no explica por sí solo el origen de la religión, pero sugiere que quizás no sea un subproducto de la vida urbana. Podría ser lo opuesto. La ciudad nació para sustentar un antiguo deseo de reunirse alrededor de algo intangible. El lugar no se usaba todo el tiempo. Se despertaba en momentos específicos. Grupos venían de lejos, trayendo comida, historias, tensiones y alianzas. Parecía menos un espacio de vivienda y más un escenario para encuentros programados. Grandes cantidades de animales eran cazados y consumidos allí. Festejos, banquetes, celebraciones. Comer juntos ante los pilares transformaba carne en narrativa. La comida se volvía argumento. Pertenecemos al mismo círculo. No encontré señales claras de guerra ligada al lugar. Vi lanzas, sí, pero dirigidas a la caza, no a batallas. Vi más cooperación que conflicto. Göbekli Tepe parecía un centro de convergencia, no una fortaleza. Nadie reclamaba la propiedad del espacio. No había tronos, no había casas pegadas al círculo central. El lugar pertenecía a todos los que aceptaban el ritual, y a nadie en particular. Era común, pero no ordinario. Observaba desde lejos, respetando límites invisibles. Sabía que ese lugar no era escenario para mi presencia, sino para la de ellos. A veces, ser testigo es simplemente esto: estar en silencio y mirar. Era un mundo sin tratados escritos, pero con acuerdos implícitos. Göbekli Tepe funcionaba como un recordatorio en piedra de que incluso antes de la ley ya había límites, gestos y silencios que todos entendían. Después de mucho tiempo de uso, algo cambió. Gradualmente, los círculos de piedra comenzaron a llenarse. Tierra fue arrojada adentro. Lo que había sido cuidadosamente expuesto comenzó a ser cubierto. No fue colapso natural, fue trabajo humano. Mezclado con el suelo había huesos, fragmentos de herramientas, restos de festines. Era como cerrar un libro, página por página, hasta que nada quedara legible en la superficie. Enterrar es una decisión fuerte. Enterrar algo tan trabajoso es aún más fuerte. No intentaron destruir los pilares, simplemente los hicieron desaparecer de la vista.
como si el tiempo que venía no estuviera listo para mirarlos. Quizás el ritual se movió a otro lado. Quizás nuevos símbolos surgieron, mejor adaptados a aldeas, cultivos, otra forma de vida. Quizás ese modelo de encuentro ya había cumplido su propósito. Lo que pareció un fin fue preservación. El suelo protegió los tallados del viento, la lluvia, el olvido completo. Sin la tierra que los cubrió, las imágenes de zorros, serpientes y buitres nunca habrían llegado a nosotros. Hay olvidos que matan y olvidos que guardan. Göbekli Tepe conoció el segundo tipo. Fue escondido no para desaparecer, sino para dormir hasta que otra era pudiera encontrarlo de nuevo. Durante más de 10.000 años, Göbekli Tepe permaneció enterrado. Arriba de él, la humanidad inventó la agricultura, la ciudad, el imperio, el alfabeto, la moneda, la filosofía, el mercado, el tribunal. Mientras tanto, el círculo de piedra seguía inmóvil bajo capas de tierra. Faraones fueron enterrados en pirámides. Ciudades se levantaron y quemaron. Mapas fueron redibujados incontables veces. Y nadie imaginaba que bajo un montículo discreto en Anatolia dormía un templo más antiguo que cualquier mito escrito. El silencio no borró la pregunta tallada en las piedras. Solo retrasó el momento en que alguien volvería a escucharla. A veces la historia se calla para que otra parte pueda hablar primero. Cuando arqueólogos comenzaron a excavar el sitio a finales del siglo XX, rápidamente se dieron cuenta de que estaban ante algo sin precedentes. Las fechas no concordaban con los libros. Lo que se alzaba era más antiguo que la civilización misma. Las teorías tuvieron que revisarse. Las líneas rectas se volvieron curvas. La noción de que primero vivimos en paz, luego filosofamos, perdió su simplicidad. Göbekli Tepe nos recordó que a veces filosofamos precisamente porque no hay paz. Las piedras no argumentan, no responden, simplemente existen. Y su existencia fuerza preguntas para las que nadie tiene una respuesta completamente cómoda. Göbekli Tepe nos fuerza a admitir que quizás comenzamos diferente de lo que nos gustaría creer. Quizás no somos, en esencia, animales económicos que después inventaron dioses. Quizás somos, desde el principio, animales simbólicos. Estas piedras sugieren que el impulso de crear significado vino junto a, o incluso antes que, el impulso de acumular. Que nos reunimos para contar historias y enfrentar lo desconocido, y solo después para medir campos, levantar muros y debatir fronteras. Esto no hace el mundo más simple. Quite lo contrario. Si lo sagrado viene primero, la línea entre fe y política, entre mito y organización social, se vuelve más enredada. Y quizás siempre fue así. La historia deja de ser una escalera subiendo hacia el progreso. Se vuelve una espiral. Repetimos preguntas antiguas en lenguajes nuevos. Volvemos a lugares que no sabíamos que ya habíamos visitado. De pie ante Göbekli Tepe, sabía que no estaba allí para entenderlo todo. Estaba allí para presenciar el tamaño de la pregunta. A veces aprender es aceptar que algunas cosas permanecen más grandes que cualquier respuesta. Algunos lugares existen para recordarnos que no somos el principio de nada. Somos simplemente aquellos que, por un breve momento, pueden ver un poco más profundo en la oscuridad. Si quieres seguir viajando conmigo por momentos que moldearon la humanidad e historias más antiguas que la memoria escrita, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo guarda secretos que aún estamos aprendiendo a escuchar. Estaré allí para observarlos contigo. Hasta el próximo episodio.